Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 25 de mayo del año 2023. Tertulia 2 y 2. 2 acá, 2 a distancia. Empiezo allá en Salto con Cecilia Eguiluz. Buen día. Buen día, un saludo a todos. ¿Llueve? ¿No llueve? No, acá está nublado, pero no llueve, no. Ha llovido estos días, ayer llovió, pero falta más, así que también estamos como ustedes hace rato. Ana Laura Pérez, acá en estudios, buen día. Buen día para todos. Gloria Robaina, a distancia también, buen día Gloria. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá en Montevideo también. No querés mojarte. En Montevideo, sí. No querés mojarte, sí. Por eso. Bueno, es otra razón, pero no importa. Y el último saludo para Esteban Valenti, buen día. Buen día, estamos discriminados, 3-1. Bueno, sí. alguna vez que por se eso, ve la sí. diferencia. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria, porque si no... No, por eso lo quise resaltar, porque es la primera vez que me pasa en 17 años. Bueno. Al fin. Muy bien. Vamos a ver cómo te sale esto, o mejor dicho, cómo le sale a ellas esto. ¿Qué ocurre en una mesa con este tipo de integración? Bastante interesante, ¿eh? Seguramente. Sin duda. Bueno, vamos al primer tema. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró positivamente la decisión del fiscal Luis Pacheco, que esta semana pidió el archivo de la investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de construcción de la planta regasificadora de gas Sayago, que, como ustedes saben, terminó frustrándose. La satisfacción de que pudimos haber cometido errores en la decisión política, como cualquier gobierno puede cometer, pero que no hubo ningún delito ni contra el Estado, ni el fiscal entiende que hubo ninguna hecho con apariencia delictiva, con lo cual es una causa que hay que archivar y pasar al siguiente plano. El Frente Amplio no puede perder mucho tiempo preocupado en el pasado, sí reivindicar a nuestros compañeros que estuvieron al frente de esta gestión, de que pudieran haber cometido decisiones que después no funcionaron tan bien, producto de problemas con la Argentina y otros, pero que luego no se encontró ningún hecho de apariencia delictiva y que tanta manija se dio sobre ese tema de Brasil y luego no aparece nada, como en ningún caso. El Frente Amplio ya lleva el gobierno 4 años actual y no hay un solo preso del Frente Amplio. La decisión del fiscal Pacheco se basa en que la información que faltaba diligenciar a partir de un exhorto enviado a comienzos de este mes a la justicia brasileña no permitió incorporar nuevos elementos a la investigación. Luego de recibir esos reportes, el fiscal señaló que no hay elementos que permitan sostener la verosimilitud de la versión según la cual el anterior gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva intermedió con el entonces presidente José Mujica para que se contratara a la empresa OAS a efectos de llevar a cabo la construcción de la planta. En su dictamen, el fiscal Pacheco señaló que a juicio de la Fiscalía no existen en el expediente elementos de convicción para atribuir responsabilidades a los indagados, entre ellos Raúl Sendic, que fuera vicepresidente de la República y fuera presidente de ANCAP. El doctor Pacheco sostuvo: las imprevisiones, negligencias, gastos excesivos, la prosecución de la obra a pesar de haber existido oportunidades para discontinuar el proyecto y aún las pérdidas ocasionadas al erario público no configuran por sí la comisión de un delito si no se acredita la existencia de un acto arbitrario deliberadamente dirigido a causar un perjuicio como reclama la figura penal. Si no se acredita eso, entonces no hay figura penal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo observan esta noticia? Esta que cierra, entre comillas, un tema muy discutido durante años. Esteban hacía que no recién cuando hablaba Pereira. Yo es un tema que he estado muy involucrado en su momento, así que no es que me... primero, es obvio que uno se alegra, yo soy de izquierda y todo lo que influya desde el punto de vista de actitudes ilegales, que es lo que estamos hablando, y mucho más penales, que sean archivadas, me parece bien, y el único que lo podía hacer, estoy totalmente de acuerdo, era la justicia. No alcanzan las declaraciones, la justicia cumplió su rol. Pero también creo que es un episodio bien claro de dos planos totalmente diferentes. No hay apariencia delictiva, no se comprobó ningún acto, planificado para perjudicar al Estado, pero el Estado fue perjudicado.
Y eso hay que saberlo, y eso es una responsabilidad política. Y yo lo juzgo por el pasado, pero sobre todo por el presente y por el futuro. Yo creo que hay que entender que los políticos no pueden transferir a la justicia actitudes y responsabilidades que son de orden político. Ese fue un mal proyecto, sin las bases necesarias para que pudiera jugar el papel que se pretendía, encadenado a una central, digamos, de generación de electricidad a partir del gas de múltiples posibilidades. Funciona con los otros combustibles y con el gas. Pero eran 10 millones de metros cúbicos y no había manera de colocarlos, sin un acuerdo con la Argentina. Y yo creo que, digamos, es una señal de esas que el mundo político uruguayo tendría que asumir completamente. No es que festejemos los frente amplistas o los izquierdistas porque se archivó una causa. Sí, estoy de acuerdo. Yo festejo porque no me gusta nunca cuando se ensucia la actividad política en ese sentido. Pero asumamos plenamente las responsabilidades políticas, técnico-políticas, derivadas de que fue un proyecto sin la planificación, las previsiones, las negociaciones internacionales, el conjunto de cosas que podían haberlo llevado a buen término. Y me parece muy importante para el presente y sobre todo para el futuro, porque no se resuelve con un hecho no delictivo, sino se resuelve cuando el conjunto de las cosas cierra. Ana Laura, una visión más periodística de la cosa. Bueno, sí, digamos, yo comparto mucho lo que estaba diciendo Esteban, pero como para aportar desde otro lugar también, los tiempos, ¿no?, judiciales y los tiempos políticos son diferentes. Estamos hablando de una causa que se cierra después de 10 años aproximadamente de idas y venidas. Entonces también genera como uno piensa, yo hacía como un repaso hacia atrás de todas las cosas que pasaron, algunas lindando lo bizarro, como aquella discusión sobre las membresías de piano, que en realidad era una asociación y no era un piano, ¿no? O sea, cosas que realmente quedaron flotando en la opinión pública y que en realidad fueron golpes de efecto por momentos, ¿no? El día de la denuncia, toda una serie de cuestiones donde uno a veces reflexiona sobre cuál es el rol en ciertos debates políticos y en ciertas discusiones del sistema judicial, ¿no? Como en realidad qué se intentaba hacer en su momento cuando se hace la denuncia, si efectivamente caminar un proceso judicial solamente, porque no digo que no fuera parte del asunto, sino también generar un golpe de efecto comunicacional, etcétera. Y más allá de ciertas cuestiones, es interesante pensarlo en esos términos, ¿no? ¿Qué rol le da el sistema político, la famosa judicialización de la política que le molesta a Mujica, ¿no? Judicialización. Ahí está. Dificilísimo. Estoy en un mal día hoy. Faltaba una sílaba. Faltaba una sílaba. Es lo normal. Bueno. Eso, ¿no? Como que preocupa, como si eso estuviera bien o mal per se. Entonces me parece que también es interesante reflexionar sobre eso, sobre todo lo que se dijo, sobre todo lo que no se dijo y sobre lo que decía Esteban también, ¿no? Una cosa es que algo sea ilegal y otra cosa es que algo sea inmoral o mal hecho o negligente o equivocado y el daño se hizo. Entonces también uno escucha a Pereira y se pregunta, es como que al pasar dice, bueno, algunos errores se cometieron, fue Argentina y la dejamos por esa. Tal vez sería interesante como aprovechar la instancia para decir, bueno, no, se cometieron errores que fueron este y tal vez de esos aprendimos, ¿no? Me parece que sería interesante también caminar ese camino. Dice un oyente, un poco en línea con lo que señalaba recién Ana Laura, Silvio dice, muchos errores entre comillas, pero la pérdida económica brutal no le duele a los responsables. Le queda, digamos, a la sociedad la pérdida económica brutal. Que es una forma de verlo. En la tertulia del lunes aparecía otra lectura, que es la de que en política y en gobierno hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos. Eso también es cierto. Y hay veces que el riesgo conduce a un fracaso. Bueno, es lo que decíamos la otra vez hablando del agua, ¿no? También cuando uno piensa 4 o 5 pasos hacia adelante, tiene más riesgos que cuando uno resuelve problemas que son del hoy o del pasado mañana. Eso también es cierto.
Eso también es cierto. Sí, es un filo ahí, un hilo muy jugoso para debatir, bien, ¿no? Gobernar mal. No, gobernar bien, gobernar mal, y por otro lado, hasta qué punto se le tolera a los gobernantes que hagan apuestas, que hagan determinadas apuestas, que marquen determinados rumbos, encaren proyectos de riesgo. Una evaluación que hay que hacer con la conciencia de que en todo el mundo, y en el mundo empresarial, por ejemplo, ni que hablar, que cuando se toman riesgos hay veces que las cosas salen bien y otras que conducen al fracaso, ¿no? ¿Hay tolerancia para ese fracaso o no? ¿Qué monto puede tener el fracaso? Esa es otra historia también, ¿no? ¿Y cuál es el método para llegar a la decisión? Bueno, ahí está. Por eso, lo que digo es que aparecía esa otra lectura en la tertulia del lunes y la quiero agregar. Lo que es un hecho es que aquí esto no anduvo, esto se frustró. Entonces, seguimos. ¿Con quién vamos ahora? ¿Cecilia o Gloria? Gloria. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron mis antecesores. Yo creo que nosotros, los uruguayos y el ámbito político, adolecemos de un mal a veces de confundir delito con mala administración o con dilapidación de fondos públicos. Aquí son dos cosas muy distintas. El que alguien tenga una gestión pública y a partir de ella se enriquezca personalmente, que eso sí claramente es corrupción. Y es muy distinto quien hace una gestión pública de mala administración o de dilapidación de los fondos públicos. Entonces, en ese sentido me parece que, y en el ámbito político, y esto me parece que hay que hacer un mea culpa, muchas veces de partido a partido están como estas venganzas, digamos, de un partido a otro, convirtiendo a veces críticas de mala administración, llevándolas al plano de la justicia. Porque yo creo que aquí el error es esto, decir, bueno, si que está muy claro además en el informe de Pacheco, cuando él dice, bueno, aquí hubo esto y esto y esto, pero no hubo delito. Entonces, como esta costumbre que tenemos también muy arraigada, y yo creo que cada vez se exacerba más en lo que hace al ámbito político, que es el acusar de delito malas administraciones. O sea, lo que aquí es claro es que esto no estuvo bien el proyecto, no estuvo bien el gasto que se hizo, no estuvo bien. Pero digo, nadie se enriqueció a partir de esto, con lo cual no podemos hablar de un hecho de corrupción. Y ahí me parece bien cuál es la resolución de Pacheco cuando dice, bueno, aquí no tengo elementos como para juzgar esto como tal, ¿no? Como un delito. Y en ese sentido, creo que también esto tiene mucho que ver con un tema que siempre estamos hablando, que es el de transparencia de la gestión pública, ¿no? En esto de la transparencia, bueno, justamente yo creo que aquí, si muchos de las cuestiones que tienen que ver con la administración de los bienes públicos tuviera tal vez otra gestión, otra transparencia a nivel de gestión, nos evitaríamos esto, porque está bien, políticamente hay que tomar riesgos cuando uno está a cargo de un organismo importante. Pero, digo, aquí lo que decíamos, cuando el mismo tema del agua, digo, el tema que estamos discutiendo ahora, discutimos si estuvo bien gastar tanto en tal cosa, en tal cosa, pero digo, nos quedamos en la discusión chica cuando en definitiva lo fundamental es transparentar la gestión pública y me parece que también poner esto dentro de lo que es la ética de la función pública, porque aquí muchas veces, y uno lo ha visto, muchos operadores políticos, el manejo de los bienes públicos a veces de alguna forma como manejando algo que, bueno, tanto da, aquí hay tanto dinero que lo manejamos irresponsablemente, digo, esa es la palabra. Entonces, ese es un punto que tendríamos en ese punto tendríamos que concentrarnos, ¿no? O sea, la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Cecilia.
Bueno, yo también quiero hacer una distinción que me parece que es fundamental. Primero, el dictamen de Pacheco no habla de que no hubo perjuicio al Estado, por el contrario, habla de que hubo negligencias, omisiones, o sea, no le corresponde a él hablar sobre las irregularidades administrativas, por lo tanto está perfecto el encare que tiene que ver con lo de él, que es la tipificación o no de delitos penales. Es muy diferente a hablar de un tema de administración en sí mismo que debería ser tratado en una órbita administrativa. O, por ejemplo, en una órbita política, como decía Esteban, las responsabilidades políticas. Lo que pasa es que nosotros, y creo que ahí también, a veces, no solo los actores políticos no ayudan cuando hacen sus declaraciones, sino que también la prensa a veces pone los titulares más fáciles, ¿no? Se denuncia por tal cosa y se tipifica por adelantado un delito, entonces ya todo el mundo empieza a circular por esa línea, cuando en realidad por ahí lo que se tendría que estar hablando son de responsabilidades políticas, que de verdad en este caso claramente existieron, y de responsabilidades administrativas que tienen que ver con las irregularidades. Pero al final del día, el Estado perdió. ¿Y qué pasa cuando el Estado pierde al final del día? ¿Hay posibilidad de ir civilmente contra los funcionarios que tuvieron responsabilidades? Y sí hay, lo establece la Constitución. El artículo 24 establece la responsabilidad del Estado y el artículo 25 establece la posibilidad de repetir contra los funcionarios. Pero sin embargo, este tema, como se politiza tanto, y esto que yo comparto con Ana Laura, que en Uruguay existe, y yo te diría que desde hace un par de elecciones atrás, no mucho antes, una judicialización de la actividad política o una politización de la justicia, porque se puede también ver desde la otra óptica, ¿no? Se toman los niveles de justicia para politizarlos y para extraer pequeñas cosas de algún dictamen para decir, bueno, festejemos tal cosa. En el dictamen de Pacheco, que yo también lo leí, no creo que el presidente del Frente Amplio tenga nada para festejar, porque en definitiva lo que se determina es que no hay una figura penal, pero que en definitiva se sigue esperando que pueden haber elementos de Brasil que pueden volver a ingresar. No es así como él dice, esto ya está, se terminó, cerremos la página, vamos a otra cosa, se cometieron algunos errores. No, ahí dice bien clarito, y sobre todo al final del dictamen, que en realidad que se puede volver a revisar si surgen elementos de Brasil, o sea que tampoco es tan así. Pero de todas maneras, creo que el elemento importante es separar. Que no haya un delito penal no implica que no perdió el Estado, que haya responsabilidades penales y que eventualmente puedan haber también responsabilidades civiles. El único límite que tiene, en este caso el derecho penal, es la prescripción de los delitos por los cuales se estuviese investigando, pero por lo demás no, porque en cualquier momento una causa de esta se puede desarchivar. Hablando en general de estos temas, dice Nicolás, uno de nuestros oyentes, que una de las claves está en los partidos políticos. Los partidos políticos son responsables de sacar a los malos gestores. Yo coincido. Y generalmente eso no ocurre, dice. Generalmente eso no ocurre. Claro, porque cuando uno habla de responsabilidad política, lo que tiene que haber es consecuencias. Y normalmente, cuando hay responsabilidad política, no hay. No para justificar el uso del Poder Judicial como mecanismo, pero a veces se camina el camino del uso del Poder Judicial como mecanismo, como una manera de generar un hecho político que termine generando efectivas consecuencias de responsabilidad política. Pero la verdad es que son muy contados y muy pocos los casos en todos los partidos políticos donde el partido hace genuinamente un mea culpa y dice, esta persona hizo esto y esto que no está bueno, no hizo, o sea, cometió errores graves de administración, de gestión de la cosa pública y debería tener alguna clase de responsabilidad, pero si no hay consecuencias, es como cuando uno rezonga a su hijo, si no va a haber una consecuencia, entonces, ¿qué es la responsabilidad política? Una cosa que flota en el aire. Si esa persona después se presenta, ocupa el mismo lugar en la lista de diputados que tenía, ocupa el mismo lugar, le dan un cargo en otro lado, lo mueven de lugar, no le pasa nada, entonces es complicado. Yo voy a enfocar el tema de dos ángulos. A ver, creo que Gloria agregaba algo. Sí. Dale. No, me gustaría hacerle una pregunta a Cecilia, porque no lo sé.
Desde el punto de vista jurídico, quien mal administra, no malversa, no se queda con los fondos, digo, no hay un tema de enriquecimiento. Desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna forma de juzgar o de penalizar la mala administración de bienes del Estado? Lo que pasa es que la penalización es una cosa, que es de lo que estábamos hablando. O sea, acá no existe una tipificación delictiva, entiende el fiscal. Entonces esa parte se cierra. No implica que existan vías civiles, ¿no? Y no implica que el Estado pueda repetir, que era lo que yo decía, basado justamente que en la Constitución nuestra establece. En el artículo 24 es la responsabilidad del Estado, o sea, si el Estado incumple su responsabilidad con el individuo, puede reclamar a través de ese artículo, pero a su vez el Estado puede repetir contra los funcionarios de acuerdo al artículo 25. Por eso yo decía, son todos, desde mi punto de vista, toda una opinión personal. Y pero por supuesto ahí estás que hablando de una situación en la que al Estado alguien le reclama, ¿no? Al Estado alguien le reclama por un incumplimiento, etcétera. Exacto. Y pero acá el planteo de Gloria era más en general, era para los casos de mala gestión, digamos. Claro. Y bueno, pero ¿puede el Estado tomar acciones también contra los funcionarios? Por supuesto. ¿Están los estatutos del funcionario público? Por supuesto que sí. Y siempre existe, además, existe también en el estatuto del funcionario público la posibilidad de exigirle la repetición de lo que se perdió. O sea, el funcionario público tiene responsabilidad. El tema es que para mí acá se entrecruzan todas las cosas. La responsabilidad política, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal. Entonces, al final de todo este mix que se hace, en definitiva, no sale nada. Y después sale el presidente no hay delito, podemos festejar, ¿no? Y no podemos festejar nada. Porque de hecho, como bien decía Ana Laura, a veces las mismas personas que cometen acciones que no son delictivas, pero que son omisiones o negligencias o irregularidades, que terminan perjudicando al Estado, vuelven a estar después en los mismos lugares. Ana, desde la audiencia planteé una pregunta inquietante. En caso de que se fuera por ese camino, ¿no? ¿Quién respondería? ¿El presidente de la República? ¿El Poder Ejecutivo? Porque esta, en particular, fue una decisión de gobierno, ¿no? Sí. Yo quiero enfocar dos temas que me parecen... Yo este tema de la regasificadora lo traté Wipress, en Bitácora, acá en la tertulia, así que lo investigué. Entonces, el primer aspecto, ¿por qué tiene que el Uruguay festejar todo? Porque en realidad una parte de la denuncia es porque la empresa brasilera es SOAS. ¿Está claro? Y que en otros países, en todos los demás países donde hubo problemas, o en muchos, aparecieron actos delictivos, en Brasil en particular. Bueno, yo creo que tenemos que festejar que en Uruguay ni OAS ni Odebrecht tuvieron que involucrar o involucraron inmoralidades, ilegalidades penales. Lo que estamos hablando es eso, cuando además es una empresa que hizo otras obras importantes, saneamiento Maldonado, no sé cuántas, pero en el Uruguay esta era la que estaba pendiente. Y los uruguayos todos, obviamente el gobierno en su momento, los dos gobiernos, porque tuvo que ver con dos gobiernos, tienen que festejar, pero yo creo que yo no me alegro cuando aparecen actos delictivos en el Uruguay, porque son malos para todos. Eso es un primer aspecto. El segundo aspecto es que no era un capricho en el sentido, vamos a entender claro, no es que se fabricó una fábrica de cohetes de satélites. Estaba dentro de una política general muy lanzada de cambio de la matriz energética. Un cambio de la matriz energética que se produjo, vamos a entendernos claro, porque ahora que estamos con el agua en los tobillos, es bueno recordar que acá teníamos hace 20 años una situación energética dramática. Entonces el cambio era el eólico, el cambio era la nueva central termoeléctrica de Punta del Tigre, que ahora la vamos a usar, la parte de desalinización para paliar en algo la situación del agua, y todo eso estaba asociado a un cambio que hubiera implicado un cambio histórico, mucho más profundo que los molinos, que es el gas, a pesar de que es un combustible
Pero el problema eran las proporciones, y el problema es que sin un socio era imposible de hacerla. Y todo lo que tiene como socio a la Argentina es una lotería, ¿tá? Y pasó una cosa que digamos que era esperable relativamente. Pues nosotros estábamos pronto, el gasoducto que se hizo era para la Argentina, no era para nosotros. Nosotros teníamos un gasoducto cortito hasta Punta del Tigre, por 200.000 metros cúbicos, pero los otros millones de metros cúbicos eran 5 que podía transportar insólitamente eran 5 hasta el cruce del río. En el cruce del río ya estaba construido 1 por 10 millones, es decir, lo cual demostraba que nosotros podíamos ser un factor importante por el problema de la profundidad. Voy a tomar un ejemplo, muchachos. Para llevar el puerto de Montevideo a la situación de usar toda la estructura pactada, el Estado uruguayo va a tener que pagar 540 millones de dólares de dragado y mantenimiento. En este caso era mucho menor, se pagó y le hubiera permitido a la Argentina disponer de una fuente de gas, pero claro, la Argentina es ilimitada, así como es imprevisible, tiene vaca muerta, tiene yacimientos por todos lados, entonces, y tiene los gobiernos que tiene, y por lo tanto quedamos prendidos del pincel. Todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Sí, eso lo tampoco es que Argentina se transformó en eso en ese momento. No, es un dato de la realidad. No, pero digamos, los yacimientos de gas no estaban al nivel que ahora están. En la Argentina tenía una necesidad... No, yo no hablo de gas, sino de la imprevisibilidad, también. Esta vez me salió una palabra difícil, de Argentina. Claro, pero vos pensás que tienen un gasoducto desde Bolivia. Entonces, tener 150 kilómetros de gas para transportar 5 millones de metros cúbicos, para la capital argentina, que es la deficitaria, no era una cosa pequeña. Es decir, yo acá estamos justamente en el capítulo del riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo se estaba asumiendo al basar un proyecto en un negocio con Argentina? Dice acá Ana Laura que el riesgo era de pique porque Argentina es imprevisible, Argentina es cambiante, Argentina no resulta confiable. Bueno, matiza un poco Esteban porque dice, sí, está bien, pero había ya infraestructuras que Argentina tenía con otros países, había una necesidad, no había aparecido vaca muerta, etcétera. Yo agrego... ¿Perdón? Yo agrego, lo que quería agregar es que, como marcan algunos oyentes, lo que sí cuesta entender es cómo, una vez que quedó claro que Argentina se bajaba, dejar de lado todo el tema del riesgo, una vez que Argentina se bajó de este proyecto, cómo igual se pensó en que se podía seguir, ¿no? Cómo hubo esa prolongación del proyecto. Cecilia, ¿decías? No, yo lo que decía iba justamente ahí. Me acuerdo que se discutió incluso en el Parlamento esto, sobre todo el tema de vaca muerta y la insistencia que había en quienes gerenciaban el proyecto uruguayo de seguir adelante. ¿Eso genera o no una responsabilidad? Y claro que genera una responsabilidad, porque si todo el mundo te está avisando que no es por ahí y vos seguís para adelante con dineros públicos, genera una gran responsabilidad desde el punto de vista público, pero también es como que te anuncian que el negocio va a ser un desastre y vos lo seguís haciendo, ¿no? Cuando es con tu dinero, y bueno, bárbaro, porque te arriesgás vos, pero cuando es dinero público, realmente hay un tema de una responsabilidad política y administrativa muy importante ahí, y bueno, y tiene que ver con que quién lo paga después, ¿no? Lo pagamos todos. Y bueno, y al final después se festeja que no terminó siendo un delito penal. Antes de cerrar el tema, estimados, 2 o 3 comentarios que llegan desde la audiencia, una puntualización a propósito de vaca muerta, ¿no? ¿Cuándo se conoció que existía el yacimiento de vaca muerta? Bueno, varios señalan que sí, ya estaba, ¿no? Que sí, estaba. Pero está a miles y miles de kilómetros. Y nosotros estábamos a 160 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, ¿qué más? Bueno, Ana, que había planteado la pregunta hace un rato sobre quién respondería ante un caso como este, ante un caso de mala gestión, etcétera, ¿ante quién se iría? Ante el funcionario, ante el presidente, el ministro, porque dice esto
fue una decisión de gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, otros oyentes recuerdan, sí, la decisión del gobierno fue ir por este camino. Después estuvo la ejecución, ¿no? De cómo se planteó, cómo se llevó a cabo el proyecto, ¿no? Entonces ahí empieza el análisis. Después está la pregunta de cuándo se aplicaron los artículos 24 y 25 de la Constitución. ¿Alguna vez algún presidente o ministro respondió en los términos que prevé la Carta Magna? Cecilia, ¿tú tenés antecedentes? El 24 permanentemente sé que se usa. El 25 no sé, no conozco todos los casos, pero seguramente sí. Pero aparte no es solamente para el presidente, vamos a entendernos, aplica para los funcionarios públicos, cualquiera de ellos. Es duro dispararse en los pies, ¿eh? Después otros oyentes reafirman eso de que falta de pruebas no es igual a no hubo delito, ¿no? Bueno, claro, pero ahí está. ¿Qué es lo que definimos como delito? ¿Qué es lo que definimos o consideramos como delito y qué no? Sí, sí. Pero bueno, así funciona la justicia penal, efectivamente, ¿no? Para que haya un delito tiene que reunirse los elementos probatorios. No, y aparte en que encaje en el tipo, porque evidentemente acá no encajaba en el tipo, porque cuando uno lee el argumento fiscal, lo que él reitera es que no encaja en el tipo penal. O sea, por supuesto que sí, tiene que haber el elemento prueba, sí, pero también, por ejemplo, el direccionamiento o no de que las conductas, por ejemplo, delictivas, si los hubiese habido, fueran específicamente buscando un perjuicio para el Estado. Eso es un elemento no menor y si no se encuentra ese elemento no puede encajar en un delito. Yo creo que el análisis de Pacheco es muy interesante y además a veces para cuando se habla tan libremente y se le tipifican delitos a todo el mundo, es muy interesante leer este tipo de fallos de los fiscales para darse cuenta que no es tan simple, porque si no se encuentran todos los elementos dentro de la tipología penal, en realidad no se puede estar hablando de tipificaciones de delito como muchas veces se hace, tan libres y sueltos de cuerpo por parte de muchísima gente que tiene un micrófono adelante. Seguimos, vamos a la agenda política por otro lado, enseguida, dentro de unos minutos, en la segunda parte.